Bueno, buenos días, vecinos, vecinas de la ciudad de Posadas. Seguimos con un parte de 25 contagios después del anuncio del gobernador de la provincia, lo cual nos tranquiliza de alguna manera porque estábamos ya planteando un escenario de mucho temor, ¿no? Porque la verdad que uno siente mucho miedo y obviamente siente por los seres queridos, por uno mismo, pero básicamente en lo particular, ¿no? Pienso por mis mayores, mi madre, mi padre, mi tío, que son personas mayores ya y que hay que cuidarlo, hay que estar con ellos y hay que, bueno, justamente en relación a eso, ¿no? Esta semana fueron idas y venidas con respecto a los adultos mayores de la ciudad de Posadas. Nosotros tenemos claro el panorama, le hemos solicitado al ministro de Salud Pública y al intendente de la ciudad de Posadas el protocolo, que básicamente salud pública, ¿no? Para que nos determine, nos diga cómo y de qué manera nosotros debemos actuar, porque nosotros de alguna forma, en base a lo que establece la ordenanza y lo que establece la Carta Orgánica, lo que hacemos es un acompañamiento del cuidado de los adultos mayores. Pero esto es por Carta Orgánica, no es una cuestión, digamos, que uno dice a ver qué tiene que hacer o qué debe hacer o qué tal si hacemos tal cosa. No, es una responsabilidad. Nosotros vamos a seguir trabajando con todos los, si se quiere, geriátricos, entre comillas, porque son residencias de larga estadía, en la que acá quiero decir algo, ¿no? Porque no quiero hacer caso omiso. La situación de los hogares de larga estadía o residencia de larga estadía no es que nació ahora, esto es histórico. Tanto el municipio como Salud Pública vienen trabajando. O sea, la situación administrativa, que no es lo preocupante en este momento, es algo secundario. Pero no obstante ello no se puede hacer cualquier cosa, porque esta semana se ha clausurado un local de adultos mayores que está por Roque Pérez, en la que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, más que la mirada que venimos trayendo con respecto a la titular de ese lugar, que ya la conocemos y que es parte de un proceso, si se quiere, de la ciudad de Posadas y que viene llevándose entre estos dos organismos, ¿no? Salud Pública y Municipalidad de Posadas. O sea que no es novedad, por decirlo de alguna manera, pero sí es novedad cuando hay, en este caso, como establece el decreto 297, hay que mantener el aislamiento. Entonces tenemos que tener cuidado con romper el aislamiento social y obligatorio. Porque mire lo que sucede. Cuando usted ingresa a un local de esta característica, hay adultos mayores, personas de arriba de los 70 años, que están ahí al cuidado, si bien son 8, pero no olvidemos básicamente lo siguiente. Están en aislamiento. Hay que buscar otros mecanismos, justamente porque nosotros estamos pidiendo a Salud Pública que nos diga cuál es el camino y que nos diga al municipio cuál es el camino para llegar, porque no lo queremos hacer nosotros. Entonces vamos a dejar aclarado, porque he escuchado que inclusive hemos arbitrado medios para que se actuara desde la justicia. No, para nada. Nosotros no vamos a hacer eso porque entendemos que lo prioritario es el cuidado. ¿Por qué? De la vida. Porque es lo que nos establece la Constitución Nacional, que es lo que nosotros arbitramos, ¿no? Esa gran herramienta que establece garantías constitucionales. Ahí estamos nosotros. Bueno, pasado este punto, vamos a tener muchas charlas, vamos a charlar con ciudadanos estadounidenses, ciudadana estadounidense, un ciudadano de Brasil, vamos a hablar también con otros ciudadanos de Chile, y vamos a tener una mañana y un ciudadano misionero que es científico del CONICET. Así que vamos a tener una charla, una mañana interesante. Pero antes de ello vamos a ingresar con un tema que me interesa muchísimo, que es con el concejal Fernando Mesa, que ha presentado un proyecto que para mi gusto es interesante. Y es interesante porque es lo que le voy a consultar a él al aire, porque nosotros el año pasado presentamos un proyecto, no en esta etapa, sino que nosotros queremos ser parte de esa etapa. Y por eso, cuando él lo mencionó en la versión online que tuvimos de sesión el día jueves, bueno, charlamos del tema. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está Fernando, concejal? Buen día para nosotros sobre esto. No sé cómo te presentan al aire, pero bueno, para los concejales, Beto Penal, ¿cómo está Beto? Un saludo para vos y para la audiencia.
No, sigo siendo Beto Penayo, gracias a Dios siempre. No, yo pienso lo mismo. Creo que cada uno tiene su identidad y es mejor conservarlo así. A mí me gusta... No, pero por ahí en la tele tenés nombre artístico, ¿viste? Uno nunca sabe. No, sigo siendo... Mi nombre artístico siempre fue Beto Penayo. ¿Cómo está, concejal? Bien, Bueno, acá recién terminando mi reunión de legislación bien. general, régimen del empleado municipal, enjuiciamiento, y bueno, hoy utilizando la dinámica de la plataforma online para poder continuar con la tarea que vamos teniendo en las distintas comisiones dentro del legislativo municipal. Sí, me parece que es elemental. No puede una situación como la que está viviendo la ciudad no contar con una herramienta tan clave para muchas cosas que es el Consejo Deliberante. No obstante ello, hubo un revés, si se quiere, ¿no?, a un proyecto presentado también por unanimidad, tengo entendido. De alguna forma, revés digo yo, porque ha tenido un veto del Ejecutivo, ¿no? Hola. Sí, ¿me Hola, escucha? se cortó un cachito, pero bueno, ahora te escucho. No, lo que decía que no obstante el escenario positivo por poder seguir funcionando, hay un proyecto que tuvo un veto, ¿no? Y después vamos a hablar de su proyecto, que es lo que me interesa, pero es el proyecto vinculado a la comisión de crisis, ¿no? Esto es así. El veto que se había presentado recibió hay un veto parcial de parte del Ejecutivo para readecuar algunas cuestiones que tienen que ver con la operatividad de lo que nosotros entendemos que es un comité de emergencia. Claro. Que debe estar funcionando en este momento para la normal atención de las actividades y de la gestación de políticas públicas frente a la pandemia y de lo que conocemos como el coronavirus y también el dengue en la ciudad. Recibe un veto parcial para reorganizar algunas tareas, funciones y objetivos del mismo. Y bueno, fue también aprobado el jueves pasado la sugerencia que se han enviado de parte del Ejecutivo Municipal, así que bueno, subsanada la cuestión y afinado un poco los objetivos, las misiones y funciones del mismo, en esta semana seguramente vamos a estar recibiendo la notificación de la puesta en marcha de este comité, necesario en este contexto donde, bueno, claramente nadie hace un proceso con anterioridad podía entender de que esto iba a suceder, ¿no? Claro. La verdad que esto le agarró a algunos países más desprotegidos que a otros, a nosotros en lo que respecta a nuestro continente pudimos ver lo que era la película que estaba transitando Asia y Europa, y bueno, nos permitió por ahí tener cierta antelación y ir manejando distintas cuestiones o el funcionamiento de los resortes del Estado para ir compensando algunas cuestiones que todavía nos quedan pendientes. Así que bueno, ir mejorando en algunas cuestiones, ir adecuándose en otras. Yo creo que el mundo después de esta pandemia va a ser otro, claramente. Y bueno, y también replantearse algunas actividades. Antes, por ejemplo, nosotros no podíamos pensar que una tarea diaria laboral se podía llevar desde la casa, era antes todo muy físico, muy de persona a persona, y bueno, y hoy también hay que replantearse y desafiarse a nuevos escenarios, no solamente en lo laboral, sino también en lo educacional, también empezar a replantear otros procesos en lo comercial, por ejemplo, de comercios que hoy están abriendo sus puertas y tomando pedidos y entrega a través de motomandados, ventas virtuales. Esto también va readecuando un escenario para que el golpe tanto de la salud como en la economía no sea tan duro, ¿no? Noruega, a la alusión a lo que usted dice, Noruega reinstaló los espectáculos públicos musicales, pero con los oyentes o los participantes en los autos. Qué interesante. Pagaron la entrada, fueron con sus autos, en grupos musicales, ¿no? Bueno, concejal. Los países van tomando algunas medidas, van improvisando en algunas cuestiones, van avanzando, algunos avanzan, retroceden. El fin de semana me contaba, tengo algunos amigos y conocidos en España,
y me decían un poco de lo que había pasado en Paraguay. Yo también marcaba así una diferencia del contexto económico de Paraguay. Paraguay tiene dos grandes centrales hidroeléctricas que hoy permiten tener una economía, un ingreso de divisas bastante importante por la generación de energía eléctrica. Tiene en su franja costera cercana a Misiones también tiene grandes latifundios hoy con la generación de soja, o sea, cambiaron, lo diversificaron o migraron lo que era la matriz que tenía que ver con la economía agraria y fueron pasando, y eso va generando algunas cuestiones que en el caso del contexto más cercano, como Corrientes, Misiones, Chaco, por ahí no lo tenemos. Entonces hay que replantearse y adecuar otras tareas y otra mirada también a ver cómo cada uno va enfrentando la pandemia, ¿no? Así es. Concejal, vayamos un poquito al tema de la presentación del proyecto suyo, pero antes yo le quiero mencionar que nosotros el año pasado presentamos un proyecto y que este viernes, esta próxima sesión, anticipo un pedido de pronto despacho que está vinculado justamente al Consejo Asesor de la Magistratura. No es en la etapa de convocatoria, pero sí, fíjese cómo es la situación, el escenario, ¿no? Los que de alguna manera las integran son, en este caso, algunos abogados del foro, miembros del Ejecutivo y miembros del Legislativo, pero la Defensoría del Pueblo, interesante, no está comprendida. O sea, yo lo que estoy pidiendo es, en ese proyecto, una reforma para que la Defensoría del Pueblo también pueda integrar ese cuerpo que es transitorio, que es por un año probablemente para el jurado, para el Consejo de la Magistratura, no para el jurado de enjuiciamiento. Primero ese tema, ¿no? Como para dejarlo ahí picando y después que usted me diga qué se puede hacer. Y después me interesa obviamente el proyecto, o sea, que la ciudadanía entienda qué es esto del Consejo de la Magistratura, sobre qué actúa y qué se designa ahí básicamente, ¿no? Por eso me parece que es como un lenguaje distante de la sociedad y la sociedad no la entiende. Y usted es un tipo, lo digo así, chabacanamente, que es una persona que se expresa como el común lo entiende, y eso tenemos que buscar siempre. ¿Nos puede contar un poco acá? Tenemos unos pocos minutos, pero quiero que lo aproveche bien. Bueno, en resumidas cuentas, Beto, yo tengo tu proyecto, está presentado, es el expediente 1199, para ser más correcto, preciso, sí. Del año 2018. Te comento que la dinámica que nosotros venimos planteando, yo este año inicié como presidente de la Comisión de Legislación y todos los proyectos que están pendientes en un tratamiento para poder convertirse en ordenanza de la ciudad, yo lo voy colocando en estudio todos los lunes. Cuando ingresa nuestra reunión de comisión, armamos un orden del día y todos aquellos proyectos que estén pendientes de tratamiento los vamos poniendo en estudio para socializar al resto de los concejales, y si alguno quiere hacer algún aporte, lo puede hacer. Así que este proyecto va a entrar también a estudio para que te podamos invitar a la comisión y que vos oportunamente también puedas expresar por qué la necesidad de la participación en este órgano que hoy lo que hace, para que lo entienda el común de los vecinos, es la participación en esta cuestión tan importante que es la elección de jueces, secretarios y todo lo que tenga que ver con la elección de quienes van a llevar adelante la justicia municipal de faltas en la ciudad de Posadas. Por eso es sumamente importante tener este órgano funcionando. Nosotros vamos cada 2 años, vamos teniendo un cambio en este punto, así que bueno, había que hacerlo en este momento. Es el órgano que propone al Departamento Ejecutivo la designación de jueces y secretarios. Así que esto teníamos que hacerlo funcionar. Está establecido en el artículo 199 de nuestra Carta Orgánica. Y bueno, establece quiénes son los representantes, y el Consejo Deliberante tenía que designar la representación política, en este caso, uno por mayoría y otro que le sigue en importancia numérica. Correcto. Y en cuanto al jurado de enjuiciamiento,
¿Quién? Porque viste que la gente dice jurado de enjuiciamiento, pero ¿para quién? Y bueno, nosotros sabemos para quién, pero cuéntenos un poquito usted, porque en realidad hay como una diferencia en cuanto a lo que interpreta la sociedad y por ahí este lenguaje de jurado de enjuiciamiento y consejo de la magistratura. Para mí es importante, claramente está, que digamos la transparencia básicamente que permite que aquellos funcionarios que por un tiempo determinado lleven adelante nuestras cuestiones vinculadas a la actividad de vida normal que tiene todos los días un ciudadano, un trámite o no mal hecho, o que, no sé, tenga que pagar una multa indebida, la posibilidad al debido proceso, la defensa, o sea, que tenga que haber transparencia para que designe quienes tengan que juzgar esas acciones. O sea, me parece importante. Por supuesto, jurado de enjuiciamiento, otra cuestión, pero... La principal diferencia que reside entre uno y otro es que el Consejo Asesor de la Magistratura es un órgano que se pone en funcionamiento para la propuesta del Departamento Ejecutivo en aquel llegado momento que el Ejecutivo Municipal dispare el mecanismo para la elección de jueces o secretarios de los juzgados de falta y tribunal de apelación. O sea, en ese momento es que este consejo empieza a tomar cuerpo y empieza a llevar adelante todo este proceso que es el proceso de selección, y después, bueno, se eleva un pliego de una terna al Ejecutivo para que el Ejecutivo también pueda elegir quién ocupará ese lugar. Y en lo que respecta al jurado de enjuiciamiento, bueno, está establecido en nuestra Carta Orgánica, en el artículo 227, que cómo está compuesto. Son 7 miembros, de los cuales 3 de ellos serán concejales, 3 de los 7 son concejales, 2 representados por el bloque parlamentario con mayoría y 1 propuesto por el que le sigue en importancia numérica. Y bueno, este proceso del jurado durará 2 años, dura 2 años. O sea, hay que hacer ese recambio también cada 2 años, y bueno, lo que lleva adelante es el cumplimiento en el llegado caso de necesitar disparar algún mecanismo por incumplimiento de su función o deber de funcionario público, tener esa representación por parte del cuerpo parlamentario municipal, ¿no? Bueno, la verdad que es muy interesante, concejal, le agradezco su tiempo y seguiremos charlando siempre que podamos contar, ¿no? Porque creo que también es una herramienta importante la gestión que lleva adelante el Consejo Deliberante. Más allá de las diferencias que a veces yo le doy cauce también, pero creo que es importante ponerlo en los contextos reales, no sobrepasar los límites de las competencias, como yo siempre digo, que tiene que ver con la realidad que tiene el ciudadano y no con las cuestiones particulares o partidarias que a veces se dejan esgrimir en estas instancias. Agradezco su tiempo, concejal. A vos, Beto, gracias por la llamada, la comunicación, y bueno, terminar solamente con lo que había expresado el jueves pasado. En este contexto de la pandemia, yo creo que todo el Estado debe estar funcionando, todos los resortes deben estar pendientes de la necesidad de cada uno de los vecinos, y bueno, felicitarte también a vos por la tarea que venís desarrollando y amañándote en estos tiempos, ¿no? Teniendo otro tipo de contacto con los vecinos, pero siempre predispuesto a tener una mirada atenta y un oído siempre también predispuesto a escuchar aquellas cuestiones que todavía nos quedan pendientes. Así que bueno, mandarte un fuerte abrazo a vos y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, concejal. Gracias. Bueno, de esto se trata, ¿no? De informar, de ponerle luz, como él dice, ¿no? De ponerle el oído, pero básicamente poder contar, poder expresar y buscar soluciones. Esa es la diferencia, ¿no? La función que tiene el defensor no es la de buscar culpables, sino la de encontrar una solución. Poner al responsable frente al afectado y de alguna manera trabajar y alcanzar una solución. No podemos escapar en estos tiempos, hemos tenido muchas actividades, ¿no? Pero hemos optado por estos días, vamos a seguir charlando de nuestras actividades, quizás más profunda la próxima semana, las que venimos realizando, algunas actividades esta semana fue interesante, ¿no? Vinculada a los usurpaciones sería, ¿no? Por parte de la financiera
a los privados, ¿no? Ahora para eso lo vamos a charlar con el doctor Quevedo, a quien le invité, para charlar un poquito de este tema de cómo están funcionando las financieras y con esa voracidad que tienen básicamente de quedarse con la plata aunque sea el IFE, ¿no? Lo cual me parece tremendo. Pero antes de que Quevedo nos cuente este tema, tengo un invitado importante que es un conferencista internacional, asesor comunicacional en estrategia y marca personal, cientista político, convención en políticas públicas. Es candidato a máster en Dirección de Comunicación Cooperativa Institucional de la Universidad de Barcelona. Él es de Chile. Y quisiera charlar un poquito cuál es la situación de Chile, ¿no? Como lo venimos haciendo. Hoy vamos a charlar con ciudadanos estadounidenses, brasileros, etcétera, etcétera. Vamos a ver si podemos charlar con Ignacio Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío, la verdad que te agradezco tu tiempo y que hayas tenido la deferencia de que podamos charlar un poquito, ¿no? Esta historia que golpea todas las puertas y no pide permiso, pasa directamente y busca todas las filtraciones, las debilidades, ¿no? Y acá, obviamente, la debilidad es la forma de organizarse de la sociedad. Y la fortaleza del invasor acá, el virus, es la debilidad y la flaqueza que tenemos nosotros para organizarse como ciudadanos, que no depende directamente de nosotros, sino que básicamente, entiendo, depende de una gestión política, de un gobierno determinado y las decisiones que vaya tomando, ¿no? ¿Cómo y de qué manera están viviendo ustedes en Chile después que usted se presente, Ignacio? Sí. Muchas gracias por la invitación. El año pasado tuve el gusto de estar allá en Misiones, así que de verdad me encantó, así que agradezco esta invitación. Bueno, entrando ya al tema de lleno, te voy comentando un poco la situación de Chile. Al día de hoy, el coronavirus tiene cerca de 19.663 contagiados, ¿ya? Cerca de 260 fallecidos y 10.041 recuperados. El 3 de marzo, según los datos oficiales, y el primer fallecido el 21 de marzo de ese mismo mes. Pero antes entrando un poco al contexto para ir entendiendo lo que está pasando en Chile, tenemos que partir desde octubre, desde que inicia el estallido social, donde vemos un gobierno delegitimado con poca aprobación. Sí, es así. No la pasó bien el gobierno ahí. Sí, exacto. Entonces, a partir de octubre empieza este proceso de delegitimación que tiene el gobierno de Chile. Entonces, justamente el ministro de Salud se ve muy afectado en ese sentido, en este proceso. O sea, hay ciertas contradicciones que se han visto envueltos incluso a nivel internacional. El ministro diciendo cosas como que el virus de cierta forma se va a poner más bueno. O también se vio en la prensa internacional de que Chile estaba contabilizando los muertos como recuperados. Entonces, todo esto desde octubre específicamente ha afectado la situación que está viviendo Chile en ese sentido. Claro. ¿Y cómo ve la población, ¿no? El ciudadano chileno en este momento, el accionar del gobierno en relación al coronavirus? ¿Cómo lo percibe? Puede ser, o sea, viéndolo y el detalle de la descripción, podría decirse que es positivo, pero uno lo ve desde acá. Digo, en relación a los muertos, ¿no? Porque, ojo, hoy lamentablemente podemos evaluar una decisión en relación a la cantidad de muertos. Sí, acá contabilizamos muertos y decimos, bueno, pero ¿qué decisión tomaron? ¿Es correcta? ¿Qué dice el pueblo con respecto a eso? Claro, justamente a partir de esto que te estoy comentando desde octubre que está pasando, se ha visto muy delegitimado y además junto con esto también varias contradicciones por parte del ministro, por parte del presidente. Entonces, ya sea los muertos, cómo se ha tomado diferentes estrategias durante el tiempo, se ha visto un poco al pueblo chileno un tanto descontento, ¿ya? Y tal como tú lo decías, si bien es importante recalcar las políticas de gobierno que está teniendo en los diferentes países, también obviamente esto recae en nosotros, los ciudadanos. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, hace pocos días descubrieron una fiesta clandestina donde habían 400 personas. O sea, todavía no se le está tomando la real importancia en nuestro país, yo creo que en varios países también.
Entonces eso también es responsabilidad compartida, tanto del gobierno como también de los ciudadanos. Claro. Es la problemática, diría yo, común que tienen todas las decisiones de esta característica a nivel pueblo, ¿no? Porque tengo entendido que Suecia, por ejemplo, ha tomado una decisión distinta y el pueblo de alguna manera lo consiente porque parece que con más fuerza ocupa los espacios públicos, donde obviamente quieren llegar a una especie de inmunización que también es una lógica, que aparentemente es una apuesta a futuro, pero bueno, estas son decisiones. Ahora, lo importante es qué hace el pueblo, qué piensa el pueblo, qué siente el ciudadano común y corriente en el día a día. La percepción de esta pandemia pareciera no afectar lo emocional del pueblo, porque si yo decido no aislarme, de alguna forma, como dice usted, una fiesta con 400 personas, no son 2 o 3, son 400, es un dato muy alto. Sí, exacto. Justamente yo creo que pasa un poco por ciertas contradicciones que se ha visto el gobierno, de cierta forma, ciertas medidas. De hecho, en Chile no se ha tomado la medida específicamente de una cuarentena total en todo el territorio nacional, sino una medida, de cierta forma, de cuarentena selectiva y también estratégica. Entonces, eso también afecta, o sea, no hay una conducción claramente por parte del gobierno ni del Ministerio de Salud. De hecho, también el tema del colegio médico ha generado ciertas contradicciones, porque cuando comenzó todo esto le dijeron que tomara ciertas medidas preventivas y no las tomaron. Claro. Entonces, es un tema de gobierno delegitimado que viene desde octubre precisamente. Entonces, tanto a nivel mundial, hemos visto diferentes países con diferentes estrategias, como Argentina, Colombia, que han tomado medidas de cuarentena total, ¿ya? Pero sin duda yo creo que el gobierno de Chile no ha estado muy bien, obviamente, desde octubre. Entonces eso le ha dificultado el poder tomar medidas justamente las correctas. Y restrictivas sobre todo, porque donde le va a significar un problema, me parece a mí, es retrotrayendo el acontecimiento de octubre, le va a significar, digamos, pérdida de valor con respecto al uso, por ejemplo, de medidas de coacción o visualizarla aunque sea en el habla, ¿no? Y aunque no se lleve a la práctica, pero le va a costar mucho porque justamente el uso de la fuerza ha significado en su momento una situación. Entonces, si yo hoy tuviera que, no sé, poner puestos de control de por qué usted sale a la calle, y va a generar conflicto, me da la sensación, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Claro, exactamente, justo lo que tú comentas, o sea, la medida de cierta forma cómo se van tomando ciertas políticas por parte del gobierno, también el Ministerio de Salud, y también recalcar algunas cosas que justamente yo estaba conversando hace unas semanas con una estratega que se llama Antonio Sola, español, que hoy en día él nos iba diciendo cuál es hoy en día el ranking de presidentes que lo ha hecho peor y mejor. Y justamente en este ranking nos encontramos con que las mejores evaluadas son las mujeres. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania. Sí. También la primera mujer la primera ministra, de Noruega. Y la mayoría son mujeres, de cierta forma, como también hay algunos casos como Macron y derechamente, no sé, el presidente Bukele, pero que también se fue un poco de las manos. Pero a nivel mundial, Trump, como también Bolsonaro y como también Piñera, cumplen un rol de fatal justamente en esta crisis que vivimos en la pandemia, ¿ya? Sí, y también no olvidemos que estos dos que mencionó usted al final, quizás sirven de alguna forma de intentar ser un norte para que todos los que estamos muy por debajo tengamos que continuar esa dirección, ¿no? De alguna forma intentan disciplinar siempre la ideología de un pueblo, ¿no? Que acá fue muy bien acogida la decisión, nosotros como argentinos, yo como posadeño, como misionero, y desde el rol que tengo mucha satisfacción en poder trabajar en este contexto, digamos, aún cuando la situación yo sé que es crítica, pero la verdad que
tiene que ver con eso y no tanto, digamos, con cuestiones de salud, sino más bien con cuestiones económicas, ¿no? Que está bien expresada en las decisiones que van tomando los gobiernos. Claro, totalmente. Y aquí déjame comentarte algunas de las medidas, Alberto, que fue tomando el gobierno de Chile. Tal como lo comenté hace pocos minutos, se generó un estado de excepción de catástrofe desde el 18 de marzo, con un toque de queda en ciertos sectores simplemente, no en todo el territorio nacional como lo venían haciendo políticas en Colombia, el mismo país hermano de Argentina y diferentes países. También se creó un bono de COVID en torno a lo económico para las personas con menos recursos, que se han visto sumamente afectadas. Cabe recalcar un dato en esto, porque encontramos como una consultora que se llama JP Morgan, nos va diciendo lo siguiente. Sí. Nos dice que empresas como LATAM, aerolínea bastante conocida a nivel latinoamericano, tiene solamente 4 meses que le queda de vida si no va a la quiebra. Entonces es sumamente importante esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Tercero, hay una ley de protección al empleo específicamente, ¿ya? Y cuarto, una línea de crédito para las pymes que es garantizado a través del gobierno, ¿ya? Y hay algo particular que a partir de este 24 de abril se empezó a tomar un plan de retorno seguro, ¿ya? Por parte del gobierno, que empezó a tirar una circular, una notificación, y específicamente a las personas que trabajan en el mundo público, de que empezaran a volver a sus trabajos de forma segura. Entonces eso generó mucha controversia por parte del pueblo chileno, diciendo cómo vamos a volver. De hecho, la Asociación Nacional de Empleados Públicos se restó de eso. Están todavía en negociaciones a la hora de volver a sus trabajos, ¿ya? Y algo que me parece un poco insólito, de cierta forma, en mi opinión, es que se generó por parte del gobierno un carnet del COVID-19, ¿ya? Este carnet del COVID-19 es como para contabilizar a las personas que ya vivieron el proceso de contagiado y que supuestamente no podría volver a pasarle eso. Cosa que la OMS no está completamente segura de eso. Entonces, son políticas de cierta forma que llaman un poco a la confusión y a la molestia del pueblo de Chile, que vienen desde octubre ya con cierta desconfianza. O sea, recordemos que el presidente Piñera viene con cerca el punto más bajo, un 7 a un 8% de aprobación según las encuestas. Sí. No, la verdad, inclusive la contradicción creo que tiene que ver también con esta idea de, vuelvo a decirte, el uso de la fuerza. Cuando hablamos de toque de queda, me parece a mí que estaríamos hablando de una decisión constitucional, o sea, está utilizando una herramienta constitucional contra el pueblo, porque esto es así. Exacto. En la Argentina no se ha tomado esa decisión. Nosotros acá hemos quizás debatido entre las distintas fuerzas políticas, por decirlo, y el presidente tuvo la inteligencia de hacer la presentación del primer decreto, el decreto 297, donde obviamente todas las fuerzas políticas, por decirlo, al lado suyo, Rodríguez Larreta, su gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo una presentación interesante, digamos. Dijo, más allá de todo, acá hay una cuestión prioritaria que es dejamos todo lo institucional y tenemos que adecuar la prioridad. La prioridad es la salud, o sea, salvar vidas. La economía se recupera. Pero también es un poco lo que dice usted. Ahí en su relato está claro, impreso para mí, en la decisión de defender lo prioritario, que es lo económico. Entonces, hay una combinación, hay una ambigüedad, y cuando hay una ambigüedad, no es claro el mensaje, entonces se produce la desconfianza, como dice usted. Desconfianza por parte del pueblo, ¿no? Obviamente. Sí, totalmente. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que la salud va primero. O sea, podemos tener dinero, pero podemos morir. Así como hemos visto casos en Europa de gente con mucho dinero, pero eso no hace que el virus sea más bueno o más malo, como dijo nuestro ministro acá en Chile. Entonces, aquí creo que la medida preventiva es lo primero en ese sentido. Y lo ha dicho tanto el Colegio Médico como la OMS, diferentes organismos a nivel mundial.
Entonces, creo que obviamente ya venimos con cierta recesión, y específicamente también Chile, que venía creciendo cerca de un 1%, o sea, que es el peor dato de cifra económica en la historia, en los 10 años por lo menos de Chile. Entonces, en ese sentido, creo que estos 2 años que le queda del presidente Piñera, creo que justamente con esta pandemia viene a empeorar mucho más las cosas. En ese sentido, y teniendo en cuenta una cosa, que en Chile somos cerca de 15 a 16 millones de habitantes. Claro. Entonces, cuando empezó todo esto, Chile estaba casi que liderando, casi con Brasil. Sí. ¿Te fijas? Entonces, es como sorprendente las medidas que fueron tomando durante el tiempo. Tanto el ministro Mañalich, que ya había estado en el gobierno pasado con el presidente Piñera, y de esta misma crisis con bastante delegitimación. Entonces, obviamente esto genera bastante ya enojo, molestia por parte del pueblo de Chile en ese sentido, y tampoco obviamente específicamente del gobierno, sino también es la responsabilidad también de los ciudadanos. Creo que el llamado fuertemente en ese sentido es que esto es colaboración, solidaridad entre el pueblo de América Latina, del mundo. ¿Cómo enfrentamos esta pandemia? Creo que hacemos un llamado fuertemente al repensar muchas cosas que estamos, tanto políticas como sociales y económicas, que estamos desarrollando como América Latina. Una de las ventajas que tiene para mí la tecnología es poder analizar en tiempo real la realidad y la importancia del intercambio. El lenguaje nos permite comunicar acciones que van sucediendo en distintos puntos del planeta. Yo creo que es lo que dice usted, ¿no? Esta posibilidad de poder integrarnos, ¿no?, de esta forma, y poder contarnos y poder valorar aquellas acciones que de alguna forma son necesarias, que no deben ser arbitrarias y personales o unipersonales, sino tienen que ver con el interés general. Bueno, quiero agradecerte, Ignacio, esta comunicación. Para nosotros es importante porque es un relato que va contando, digamos, y nos va poniendo en contexto y en un concierto internacional de la cual somos parte y no podemos alejarnos. Te agradezco mucho, Ignacio. A ti, Alberto, de verdad, muchas gracias, encantado. En lo que necesiten, a disposición. Saludos también a la gente linda de Misiones, que tuve la oportunidad el año pasado de estar allá, así que un fuerte abrazo digital desde acá. Que esté muy bien, tomando todas las medidas preventivas y cuidándonos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, vale, la verdad que fue un relato muy importante. Creo que tiene que ver con esta cuestión, lo que estamos tratando, ¿no?, de hacer ver, un poco para que el posadeño pueda dimensionar las decisiones que se están tomando, ¿no? Porque a lo mejor hoy estaríamos en una trinchera diferente, ¿no?, tratando de hacer notar el error de las decisiones que pudo haber tomado nuestro gobierno de la provincia, el gobierno municipal, el gobierno nacional, o sea, lo destacable que más allá de estas decisiones a veces que por ahí generan, digamos, como está generando en el pueblo chileno, desconcierto y ambigüedades, porque no es ni uno ni es lo otro, o sea, ni es la salud ni es la economía. Pero en el fondo, creo que a la hora de pesar, creo que está pesando la economía. Es lamentable, pero esto es así. Vamos a seguir un poquito charlando para ver qué está pasando en el interior de la provincia de Misiones. Acuérdense que nosotros tenemos como un orden de trabajo, básicamente, pero que vamos a prestar un poquito de atención. Vamos a seguir charlando. Yo quiero charlar con Patricia Nidman, nos vamos a comunicar, hay un pequeño problemita de comunicación, pero ya vamos a charlar con ella. Pero acá es importante destacar muchas cosas, ¿no? Aquellas decisiones que están vinculadas a qué cosas se van haciendo y de qué manera se van contrarrestando y cuáles son las acciones que son más importantes para el pueblo, ¿no? Y acá vamos a hablar un poquito con un misionero de Puerto Rico, que ya hizo una nota estos días, creo que algunos medios locales le han charlado, y a mí me interesa particularmente desasnarme de esa nota que la leí y que me parece interesante. Diego Ojeda, que él es genetista y está en Buenos Aires en este momento. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente soy licenciado en genética, que me recibí en la Universidad Nacional de Misiones, de ahí de Posadas. Bien. Estás trabajando en Buenos Aires, ¿no? Ahora me estoy desempeñando dentro del laboratorio de la doctora Gamarnik, que es la jefa de laboratorio,
dentro del Instituto Leluar, que es una unidad que depende de CONICET. Bien, eso es importante, o sea, hay una herramienta institucional muy fuerte investigando, porque estaríamos hablando de un lugar de investigación, que esto es lo que necesitamos ahora. Exactamente, no somos el único lugar que está desarrollando tareas de investigación, sino son varios institutos que hoy en día se encuentran abocados al desarrollo de herramientas de detección rápida de genomas, que es un test de detección directo, y detección indirecta, como es el nuestro, que es de anticuerpos que reaccionan contra COVID-19. El Malbrán. Esto se creó, ¿no? Exactamente, uno de estos institutos es el Malbrán, uno de ellos que hacen el diagnóstico, y el otro directamente... Hola. Sí, lo escucho. Sí, perdí un poco de señal por eso. Sí, no importa. Es un instituto de diagnóstico y no hace desarrollo tecnológico, digamos. Ellos están abocados directamente a testear a toda la población en general. Claro. ¿Sí? Y se desarrollan otras tareas de investigación, como serían la de secuenciar los genomas que están circulando para saber en detalle cuáles son las variantes genómicas que se encuentran circulando en Argentina. En la nota que yo leí en un medio acá, usted plantea una cuestión que me pareció interesante, ¿no? La dinámica poblacional del virus. Yo entiendo que es una circulación que puede llegar a tener el virus entre los que lo llevamos, Hola. porque el virus no camina. Bueno, mientras tanto, hasta que podamos retomar la señal... un poco estaba comentando a la sociedad. Ahora te escucho, perdí un poco de señal, perdón. Sí, no, lo que decía que me parecía interesante esto, lo de la dinámica poblacional. ¿Por qué? Porque a veces los científicos, la gente tiene un lenguaje por ahí que el común, viste que nosotros trabajamos allá con Doña Rosa en el Porvenir 1, en Tacuarita, en lugares, viste, y no viste, quedan directamente ignoran el diálogo. Pero yo digo, tiene que ver con determinar el recorrido, a ver por dónde circula, seguirlo, cazarlo de alguna manera, traerlo y decirle, estudiarle, digamos. Yo lo pongo en ese contexto. ¿Puede ser algo así, Diego? Sí, conocer la dinámica poblacional quiere decir, primero, en primer lugar, saber en los lugares donde está circulando el virus, claro, y cuáles son las variantes que están circulando. Claro. Saber cuáles son las variantes nos permite, en algún futuro, si tendremos información de si hay alguna variante que es más patogénica que otra, nos va a determinar saber cuál es la variante que está circulando dentro de Argentina. De eso hoy no tenemos certidumbre, no podemos decir que existe una cepa o una variante más patogénica que otra. Claro. Pero posiblemente se pueda determinar en algún futuro, se puede determinar de que hay una u otra que sea una más leve y otra más patogénica, pero todavía no tenemos certidumbre porque necesitamos colectar más información y secuenciar más genomas. Claro. Y la diferencia, un poco también la otra diferencia que me pareció interesante es esto del test masivo, ¿no? Que test que viene de China, colaborado por China, y el test que hacen ustedes. Ustedes de alguna manera lo aprueban, ¿no? Porque lo que vos estás diciendo ahí es, digamos, en proyección la misma, algo así. ¿Es así? Exactamente. Lo que se hace siempre es validar un test con otro test que tenga mayor sensibilidad siempre. Nuestro test tiene más sensibilidad porque es un test cuantitativo y nosotros de alguna forma validamos este test que viene de China, lo probamos contra todos los sueros que teníamos nosotros que eran PCR positivas y nos daban positivos, y tiene algo así como un 80% de sensibilidad o de positivos. Esto quiere decir que hay algunos que quizás no lo detecte, pero bueno, esa es la sensibilidad del método. Como es un método que puede circular en la calle, digamos, es de fácil acceso, como en el caso de los testeos que se están haciendo en Constitución, en Retiro o en diferentes estaciones de subte. Hubieron lugares que no hubo nada, después al otro día hubo unos casos, es así también, ¿no? Sí, la proyección que tiene el Ministerio de Salud está adecuada, digamos, a los casos que están encontrando, digamos. O sea que claramente es lo que esperábamos. Eso es lo que yo dije en la otra nota y es lo que se está viendo. Porque imagínate que sacar solamente 8 positivos de un total de casi 1.200, 1.300 equivale
digamos, a más o menos el número que manejamos dentro de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En relación a la población, al total de población. Claro, o sea, uno hace una estimación de sí. el total de casos que están registrados por el Malbrán y por otros institutos que hacen diagnóstico, que es lo que informa día tras día el Ministerio de Salud, y con esa proporción en la población se ve reflejada con estos test lo que permite es reflejar los anticuerpos que pueden tener algunos individuos circulando, o vestigios, o restos, y que hayan tenido coronavirus, y que son asintomáticos. Esto sería más o menos el testeo que hacen, digamos, que lo que determina. Es rápido, digo yo. Sí, es rápido porque es muy rápido. Es una gota de sangre que va directamente a la tira como un EVA-test, claro, para saber si directamente va a eso con un buffer y la lectura se hace a los 10 minutos. Y después que sí, la idea es encontrar asintomáticos, sería lo primero, porque todos los que presentan síntomas ya están siendo testeados por el Malbrán, porque son los que llaman a la línea para informar de que tienen síntomas, y a esas personas de forma inmediata se les realiza el test genómico. Ahora y va esto una sería pregunta. Más que nada para detectar personas y cuál es la prevalencia de asintomáticos dentro de la Argentina. Claro, está bueno eso. Ahí podés tener un porcentaje, una proyección de los que son asintomáticos, un dato que por ahí circula en versiones, uno dice 30%, el otro dice 40%, pero ¿hay que determinarlo o eso se puede tener un estimativo ya, digamos? Bueno, la tecnología es muy buena, pero a veces genera este tipo de cosas, ¿no? Decía que... Sí, es muy difícil de estimar todavía con la cantidad de casos, llegar a decir una cifra de 30% asintomáticos. Es muy apresurado hablar de esas. Yo escuché en algunos medios utilizar un porcentaje de ese 30%. Me pareció llamativo porque yo digo, bueno, pero ¿en base a qué determinamos eso? No obstante eso... Esa cifra puede ser una lectura de otros países. Claro. Como relato. No, está bien. Yo le voy a hacer una pregunta a Diego que tiene que ver más con el futuro, ¿no? Tiene que ver con una cosa que por ahí nosotros, los que estamos en ambientes donde tenemos una relación permanente con la sociedad y tratamos de leer cuál es el comportamiento de la sociedad, nos interesa saber. Básicamente, el coronavirus, ¿qué proceso tiene que tener a nivel mundial? Hay información, y lo voy a decir porque escucho, no porque lo tenga, pero por ahí usted puede precisar. Hay una versión que dice que el 50% del planeta tiene que inmunizarse. Primer dato, ¿que es posible o no es posible? Y eso, si eso es cierto, ¿cómo se va dando eso, no? Porque ahí entran en juego las decisiones que van tomando las políticas de Estado, ¿no? Está perfecta tu pregunta, es muy importante aclarar eso, porque si este año se podrían inmunizar el 50% de la población mundial, estaríamos en un buen estado para el año que viene, porque como yo dije en otras entrevistas, esto va a seguir, ¿sí? Este no es el único año que va a circular COVID-19 dentro de la población humana. El año que viene va a haber otro brote, y cuanto más personas se inmunicen, cuanto más personas estén en contacto con este virus y generen una inmunidad, menor va a ser el golpe el año que viene. Está el antecedente histórico con la gripe española, que la cifra más grande se tuvo en 1918, y en el 17 ya había comenzado esta gripe, pero el impacto más grande lo tuvo el segundo año, cuando se expusieron por segunda vez la población, porque no generó mucha inmunidad y eso tuvo repercusiones y varias muertes. Así que esperamos que haya mayor cantidad de casos ahora, para que el año que viene no haya casos, o estamos a la espera de una vacuna para de una forma artificial inmunizar a toda la población. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Que yo siempre digo, y esto lo utilizo como muletilla, por decirlo de una manera, cuando vamos a hablar
con la gente y me llaman, hablamos por los medios, yo siempre digo de que vos tenés dos caminos de inmunización. Una, de manera natural, como el impacto que ha recibido el planeta, y otra es a través de generar ese anticuerpo e inocularlo en el organismo. ¿Esto es así? ¿Me explico mal, digamos, o qué opinas? No, está bien, está bien. Sí, por eso hablo de una forma artificial que sería la vacuna. Pasa que hay que saber, primero hay que entender cuál es la respuesta inmune que se monta contra este virus en el cuerpo humano. Eso es algo que nosotros también lo estamos estudiando y parte de este test nos va a servir para entender si hay una respuesta que es mediada por anticuerpos o si está mediada por una respuesta celular. Son las dos alternativas. Entonces, en base a esos datos, luego se puede empezar a diseñar una vacuna, ¿sí? Hay países que ya están avanzados en el desarrollo, no se sabe cuál porque esta información es bastante sensible y no la comparten en las líneas de investigación que están en esto, así que nosotros no sabemos cuál es la vía por el momento, pero tenemos información de algunas fuentes, digamos, porque nosotros todo el tiempo estamos en contacto con otros investigadores, no a través de publicaciones científicas, sino a través de webinars, de reuniones por Zoom, que tenemos semana tras semana presentando nuestros resultados y viendo cuáles son los resultados en otra parte del mundo, ¿no? Del globo, para tratar de combatir esta pandemia. O sea, pasando en limpio, estamos todavía muy lejos de poder plantear un escenario como requeriría, en este caso, la lucha definitiva contra esta pandemia. O sea que, vuelvo a reiterar, siempre lo digo en este programa y lo digo por todos lados, lo está de alguna manera corroborando Diego Ojeda, que es genetista, o sea que no solo lo dice el defensor del pueblo a veces, fortalece lo que yo siempre digo, hay que empezar a organizarse, el tiempo es algo que todavía está ahí, no se sabe, este proceso de inmunización va a llevar mucho tiempo porque puede ser de manera natural, como algunos países que dicen que lo están haciendo de manera natural, caso Suecia, o como nosotros que hemos dicho no, priorizamos la salud, queremos que muera lo menos posible, pero en algún momento se va a tener que dar ese proceso. Ojalá que no sea de manera natural, claro. Que lo que se trata de evitar es eso, digamos. O sea que las restricciones al campo comercial, económico, todavía van a seguir, digo porque hay un deseo casi omnipotente de mucha gente de tratar de generar actividades comerciales y es compleja, ¿no? En algunos casos, y sobre todo aquellas donde lamentablemente necesitan de muchísima gente, ¿no? Claro que sí. Sí, una estrategia podría ser, pero eso hay que ver cómo se implementa, es la inmunización en manada, digamos, que se trate no con una forma artificial, sino exponiendo a las personas que serían menos vulnerables o que estarían menos en riesgo. Exponer a esas personas ahora en un par de semanas y que se vaya adquiriendo inmunidad dentro de la población argentina. Esto es algo que escuché nada más, algunas noticias que Paraguay lo quería implementar, no estoy bien al tanto, solamente lo escuché, no lo leí, por eso lo aclaro, pero que sería una alternativa, ya y que en el mundo no creo que el mundo científico de alguna manera lo debe evaluar, digamos, como alternativa. Lo debe tener en la mesa, calculo yo, el presidente de la Nación como alternativa también, ¿no? El nuestro. Claro que sí. El presidente está tomando, todas las medidas que está tomando son con su mesa científica. O sea, el Ministerio de Salud, con sus infectólogos que está poniendo a disposición de la Nación, ellos están trabajando día y noche tratando de establecer criterios en base a los resultados que tengan según los diagnósticos. Esto es, nadie tiene información precisa, digamos, de qué es lo que va a pasar. Ellos están de alguna forma tratando de generar una estrategia, pero no hay información, porque esto es algo nuevo, digamos. Entonces, es complicado, pero yo creo que vamos por el buen camino. Hasta el momento tuvimos un buen desempeño, digamos. O sea, estamos casi aplanando la curva y quizás se estén cayendo la mayoría de los casos ya en la parte descendente de la curva. Pero eso no lo podemos saber. Eso tenemos que esperar hasta el 13 de mayo, cuando se cumplan los 25 días para evaluar cuál fue la duplicación de casos por mes. Y eso nos va a indicar si se puede liberar o no y de qué forma se va a liberar.
De todos modos, estamos todavía muy lejos de tener una solución definitiva, ¿no? Yo soy, digamos, muy positivo, creo en la gestión, creo que este es el camino también, porque obviamente nosotros defendemos derechos y garantías constitucionales, y una es la vida, la esencial y la primordial para cualquier gestión política, de salud, debería ser de economía también, pero a veces no es así. Pero bueno, creo que en el mundo tenemos que priorizar el cuidado de la vida, llegar a un proceso quizás de inmunización con la menor cantidad de víctimas posible y obviamente con una decisión que nos permita transitar un camino lo menos letal posible, ¿no? Yo creo que en el fondo coincidimos en esa dirección, ¿no? Como gestión que cada uno tiene que hacer, me parece. Claro que sí. Todo el mundo científico e incluso ahora el político está abocado a eso. Más que una decisión económica, se están tomando decisiones de la salud. De tipo de salud pública. Muy bien, Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás trabajando mucho y que me parece lo más importante. Te agradezco en nombre de mi pueblo que hagas lo que haces y que trates de ayudar a encontrar una solución, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por poder difundir lo que estamos haciendo y que sepan que hay un sistema científico que está tratando de resguardar la salud de las personas, que es ahora nuestro mayor objetivo ese. No tengo ninguna duda y por eso te agradezco y agradezco a la comunidad científica de salud, en este caso en nombre de todo mi pueblo, como defensor del pueblo, bueno, te lo digo, y realmente celebro y les aplaudo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Al contrario, gracias. Que tengan buena jornada. Gracias, igualmente. Bueno, agradecemos muchísimo. Diego Ojeda es genetista, es misionero, es de Puerto Rico. La verdad que me enorgullece, ¿no? Un joven que nos represente y realmente lo haga con la claridad que él lo está haciendo, porque lo que necesitamos es tener claro el panorama. Indistintamente de lo que a veces pueda parecer doloso, saber la verdad, ¿no? Porque esto es un proceso que todavía estamos, no sabemos si en el escalón 1 o en el 20, pero que falta para llegar al punto cúlmine, falta muchísimo. Por eso hay que organizarse, hay que repensar muchas cuestiones y es lo que queremos hacer. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con esto que es la voz del defensor. ¿Entramos con...? ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es cualquier práctica sexual impuesta a una persona que no haya podido consentir libremente la acción. La forma más grave de violencia sexual, que conocemos como violación, se produce cuando el agresor introduce una parte de su cuerpo o un objeto en el cuerpo de otra persona por vía vaginal o anal. También se considera violación la introducción del pene en la boca de la víctima. ¿Qué hacer si fuiste víctima de violación? Es importante que recibas atención médica urgente, aun si no tenés lesiones visibles. Para eso, dirigite a un hospital público o centro de salud. Si tu intención es hacer la denuncia, en lo posible, presentate sin bañarte ni cambiarte de ropa. Si te sacaste la ropa, intentá colocarla en un envoltorio de papel, nunca de nylon, para preservar los rastros de ADN. Es importante tomar estas precauciones incluso si no hay rastros de semen, ya que el ADN puede encontrarse en otros elementos, como por ejemplo saliva o cabello. Si la agresión sexual fue por vía bucal, es conveniente no comer ni beber antes de ir al hospital. Si tu decisión es realizar la denuncia, el equipo de salud debe contactar a la policía y con una orden judicial tomar muestras de tu cuerpo y ropa. ¿Cómo es la atención médica ante un caso de violación? En el centro de salud tienen que solicitarte tus datos personales y con tu consentimiento realizarte un examen físico. Deben brindarte gratuitamente el kit para casos de violencia sexual, que incluye medicación para evitar enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos de emergencia.
Lo recomendable es recibir este tratamiento antirretroviral entre 2 y 72 horas después de producido el hecho. Si como consecuencia de la violación se produjo un embarazo, tenés derecho a interrumpirlo. Importante, no es requisito realizar la denuncia para recibir atención médica o psicológica. Además, en el hospital tenés derecho a elegir el género del o la profesional que te va a atender, que respeten tu privacidad y la confidencialidad de tu relato, y estar con alguien de tu confianza en todo momento. ¿Cómo es la denuncia penal de un caso de violencia sexual? Para realizar una denuncia solamente debes manifestar tu voluntad de hacerla. No es necesario tener abogada o abogado. Tampoco necesitas tener testigos. Es muy frecuente que en este tipo de casos no los haya. Una vez hecha la denuncia, te van a preguntar si instás la acción. Solo si respondes que sí, podrá iniciarse una investigación penal. Lo recomendable es que realices la denuncia cuanto antes, para que haya más posibilidades de obtener y conservar las pruebas. De todos modos, también podés realizarla posteriormente, cuando te decidas o estés en condiciones de hacerlo. Bueno, le estaba diciendo acá en off the record, en off, como dicen, yo estoy aprendiendo de esto porque la verdad que para mí es novedoso, pero interesante la comunicación, ¿no? Porque, ¿sabe por qué es interesante? Hay un análisis, ¿no?, de café. El lenguaje, la comunicación, o por lo menos lo que hacemos acá, yo entiendo como la posibilidad de poder decir lo que pasa en la realidad, o contrastarlo, o por lo menos obtener respuestas en base a lo que yo digo de una realidad determinada. Y nosotros somos actores de la realidad. Es así que veo. Sí, sin duda. Nosotros captamos la realidad a través del lenguaje. Es la única manera de poder captarlo y poder reproducirlo. Y poder transmitirlo también. Y con eso también generamos realidad. ¿Qué diría Bourdieu si nos escucha acá diciendo esto? Sería interesante. Hay una frase, no sé si Bourdieu, pero sí hay una frase de William Thomas, un sociólogo norteamericano al principio del siglo, que dijo que si los hombres consideran como reales determinadas situaciones, las consecuencias serán reales. Y sí, es como el que vive preocupado o el que vive asustado por lo que, no por lo que le pasa, sino porque le puede pasar, ¿viste? ¿No? O sea, la realidad va a un camino y realmente yo estoy asustado, preocupado por lo que va a pasar. O sea, bueno, de todos modos acá es la realidad de la pandemia, sí es preocupante porque no sabemos qué va a pasar. La realidad indica, por eso hago un poco parafraseo eso. ¿Qué pasa con este tema del banco? Tuvieron varias situaciones y esto hay que decirlo porque es importante que la comunidad esté alerta y que venga la Defensoría si sucede algo así. Sí, tuvimos un par de denuncias que llegaron a través de los canales digitales a la Defensoría respecto de descuentos que se hicieron en los depósitos que realizó el Estado en concepto del IFE, el Ingreso Federal de Emergencia. Recordemos un poco, el IFE fue creado por un decreto de presidencia, el 310 de 2020, en el cual era una ayuda con una suma fija de 10.000 pesos de manera extraordinaria que se iba a pagar a quienes. Básicamente los beneficiarios eran personas desocupadas de la economía informal y aquellos monotributistas de clase A y B. Quedaban exceptuados las personas que estaban en relación de dependencia o cobrando algún beneficio previsional, e inclusive también decía el decreto de la UH. ¿Cómo se iba a cobrar este IFE? Se iba a cobrar a través de canales de cuentas bancarias. Y lo que sucedió es que, por lo menos por las denuncias que tuvimos, y ahora vamos a ver qué podemos hacer en el caso de que los bancos de alguna manera realicen algún tipo de descuentos.
Esos descuentos, como el IFE tiene un carácter fuertemente alimentario, está prohibido ya en el mismo decreto realizar cualquier descuento. Como sucedió eso, inclusive el Banco Central sacó una comunicación B 11.996 del 2020, en el que avisaba a los bancos que están bajo la regulación del Banco Central que se abstuvieran de practicar descuentos por cualquier tipo de operación financiera, ya sean ellos o de terceros. O sea, el IFE tiene que ser, es intangible. O sea, no puede ser sujeto a ningún tipo de... Yo acá voy a ser un poquito el abogado del diablo, ¿no? Porque a mí me parece importante marcar por qué yo esta semana remití un pedido como corresponde a los bancos en base a la documentación. Porque resulta de que ahí lo dijo el doctor Quevedo, él dice, bueno, todo lo que están por debajo de la regulación del Banco Central. O sea, nosotros automáticamente pesamos los bancos, pero los bancos aparte tienen otra financiera, llámese tarjeta de débito, de crédito, no sé, no vamos a poner los nombres, pero sí Visa, sí Master, y ellos te dicen, pero a mí no me alcanza esa medida. ¿Qué pasa? No, las medidas están... Sí, está bien, sí. Te digo, no, porque por ahí en el argumento... El decreto es claro. Claro, bueno, sí, es claro, aparte, pero... El decreto es sumamente claro. Y lo que tenemos que decir es cuál es la solución en el caso de que, como se está pagando en estos días, comenzó a pagarse la semana anterior comenzó a pagarse y se sigue pagando esta semana. ¿Qué pasa con aquellas personas que ven que sufrieron descuentos por parte del banco, digamos, por sí o por terceros de eso? Tienen que hacer el reclamo automáticamente por home banking. Pueden hacerlo ahí y recuerden siempre, hay una comunicación anterior del Banco Central del mes de febrero en el cual también obligaba a los bancos a aquellos descuentos que desconocía el usuario, debe el banco, cualquiera devolverles. Devolverles. O sea, entonces, cuando no reconoce, si usted va y dice, por ejemplo, la sigla, había una sigla, algo así. DEVIN. Por ejemplo, le dice... Bueno. No, pero eso sería racional. Sí. Pero vamos a suponer una empresa o una sigla que aparece. A veces hay muchas. IFH, por ejemplo. Y usted dice, pero yo no compré nada acá. Vaya al banco, a través del home banking se hace, ¿no? O vaya al banco. En el caso del banco que se está operando acá en Misiones, que es el agente financiero, que es el Banco Macro, ellos tienen un 0800, que es 0800 55 2535, está el número, creo que es la opción 8. Los problemas que nosotros tuvimos era que muchos de los agentes provinciales, digamos, empleados públicos, estaban recibiendo descuentos de algunas financieras que siempre son las mismas, o de determinadas personas que muy probablemente le estén secuestrando de alguna manera la identidad y los pongan como testaferros para realizar estas operaciones. Pero para no confundirse, primero, la comunicación del Banco Central del mes de febrero decía que ya tenía la intención de proteger la intangibilidad del sueldo, en el cual le obligaba a los bancos a devolverle aquellos descuentos que los usuarios del servicio desconocían. Primero. Segundo, el IFE. El IFE es intangible. ¿Qué pasa si me llegan a hacer el descuento? El Banco Central también sacó otra comunicación informándoles a todos los servicios a todas aquellas entidades que prestan servicio financiero que no podían realizar ningún tipo de descuento. Volvemos. ¿Qué pasa si hubo descuentos en el IFE? Lo tienen que hacer el reclamo primero al banco. Primero es el banco. Después, cuando hacen el reclamo al banco, si el banco en las 72 horas no les devolvió el monto que le fue descontado, ahí sí ustedes pueden ir, o eventualmente un canal puede ser Defensa del Consumidor o puede ser la Defensoría del Pueblo, y siempre con el reclamo previo a aquella entidad que le hizo el descuento, ustedes pueden comenzar el reclamo extrajudicial. O si usted no sabe, venga, se le asesora, va, hace su reclamo, y con ese reclamo que no tuvo con el tiempo de espera, usted viene y ahí sí vamos a intervenir como corresponde. Sí, y aparte, defensor, tenemos que hacer una aclaración, porque nosotros estamos recibiendo muchísimas denuncias en la Defensoría de tengan cuidado. Esto parece ser una época en la cual están proliferando las estafas telefónicas. No hay el ANSES ni nadie tienen gestores. Nosotros tuvimos un caso de 4 personas que fueron
estafadas telefónicamente en las cuales se les entregaron la clave token y les blanquearon la cuenta y hicieron desastre en esas cuentas. Así que, por favor, no hay ningún tipo de gestores, el ANSES no los va a llamar. Los trámites hagan siempre por internet y por los canales que están habilitados por el Estado Nacional. No existe el ANSES no los va a llamar nunca a ustedes. Entonces, los trámites, tanto para cobrar el IFE como para cobrar cualquier otro beneficio, tienen que hacerlo por vía online, háganlo vía online y siempre en los sitios seguros que les ofrece el Estado Nacional. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Bueno, antes de irme, intangibilidad significa que el Estado, todas las medidas que va tomando, tiene que ver en proteger, en cuidar, que a usted, cuidar su salario, su sueldo, para que usted lo reciba y usted pueda disponer. Eso es intangibilidad de los salarios. Claramente, toda la medida tiende a despojar, a frenar todas aquellas acciones en torno a un salario que es lo que hoy necesitamos preservar básicamente. Si veníamos mal con este coronavirus, empeoró un poquito más. Pero vamos a seguir hablando del coronavirus, pero vamos a ir hablando con ciudadanos de otros países, ¿no? Y a nosotros nos sigue interesando porque de alguna manera tratamos de fortalecer todas las decisiones que son positivas para el pueblo misionero, para el pueblo, para Posadas. Y nos parece a nosotros elemental dejar claro, ¿no? Cómo cuidar, cómo hacer que nuestros ciudadanos tengan mayor información, porque esto es así. Cuando mayor información tengamos, más posibilidad de cuidado vamos a tener. Cuidado no solamente en el hecho de que nosotros debemos resguardarnos, sino que al resguardarnos estamos guardando y cuidando al vecino que está al lado nuestro, nuestros familiares, etcétera, etcétera. Por eso nos parece fundamental e importante lo que venimos diciendo con respecto a los adultos mayores, que va a ser un tema para nosotros frontal de acá en adelante, porque nos parece esencial hacer de que esta institución pueda desplegar toda su fuerza para poder colaborar a los organismos responsables, como ser Salud Pública, que tiene básicamente el cuidado central de lo que es, de alguna forma, el cuidado de la salud y de la emergencia sanitaria. Es el responsable, básicamente. Todas las decisiones han sido positivas y vamos a ir en esa dirección. Y vamos a seguir sumando información que es importante y clarificar la potencialidad que tiene las decisiones políticas en este momento de pandemia, ¿no? Vamos a charlar un poquito con Claudio Fernando. Él es de Ponta do Papagaio de Florianópolis, 30 kilómetros de Florianópolis. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está llevando la pandemia? La pandemia, estamos trancados, saindo agora da quarentena por un momento, entonces, mas fue bien intensificado acá también. Ajá. Ahora, las medidas que se están tomando en Brasil, ¿qué les parece a usted? Algumas pessoas acredito que seja um pouco exagerada, outras pessoas acham que é medida correta para que não propague a enfermidade. Então, mas de certo modo creio que anda bem. Tem que agora está saindo da restrição, estamos com máscara, álcool gel, tomando as medidas necessárias. Acá em minha cidade, eu miro que todos estão um pouco precavidos, tentando se resguardar ao máximo. O sea, hay más conciencia por ahí individual, digamos, es importante. Sí. La conciencia de todos estão para que combatemos esse vírus e saímos tão logo deste tema, ¿no? ¿Cuánto en el estado? Usted pertenece al estado de Florianópolis, ¿no? Acá estamos no estado de Santa Catarina. Santa Catarina, perdón. Sí. Correcto. El municipio acá es Palhoça. Estamos al lado de Florianópolis, prácticamente 30. Yo estoy a 30 kilómetros de Florianópolis. Claro. ¿Y qué cantidad de contagiados tienen ahí? Mira,
acá falando em Florianópolis, estamos com 500 pessoas infectadas. Solamente em estado, vou falar de estado. Estado estamos com 2.200 pessoas. Sí. Tenemos 25 mortos. Acá em estado são 20, em Florianópolis são 500 pessoas infectadas. Temos como 4 mortes. Em Palhoça em cada município, seriam 25 infectados e teremos 2 mortes. Então, conseguiu acá nessa zona se proteger bem, porque tudo foi cerrado, a quarentena entrou em vigor assim bem ativa, então se restringiu bastante. Florianópolis se destaca entre el ciudadano argentino como una ciudad turística. Usted, su actividad, supongo que debe ser actividad turística, ¿no? Sí, acá es una ciudad turística, mas mira, cuando aconteceu, foi decretado la pandemia, ya había acabado prácticamente todas las actividades turísticas y estábamos entrando en una baja temporada. Por sorte, ¿no? Por sorte que a pandemia se deu acá em dia de 15, 16 de março, e a temporada geralmente acaba logo depois do carnaval. Então, havia como ter uma restrição um pouco mais larga, com mais amplitude. Claro. Y digamos, ¿cómo afecta el coronavirus la actividad? Supongamos, si tuviéramos que iniciar el proceso de vacaciones o turística, no sé, el próximo mes, ¿cómo afectaría según su visión? Sí, acá cuando estábamos tocando la temporada, cuando estábamos con la temporada full, no habíamos a información que estaba acontecendo, mas nosotros nunca achamos que ia chegar tão cerca. Entonces, achamos que isso ia ser uma coisa que ia ficar para um lado, para o outro, e acá não sabemos se turistas que vieram para cá levaram para outro país, ou para outro estado, ou para outro local. Claro. Sí, nosotros tenemos muy restringido todo en la Argentina, obviamente. Hay como una decisión fuerte con respecto al cierre de fronteras. O sea, inclusive acá, interprovincia, no hay posibilidad de trasladarse así nomás de una provincia a la otra, inclusive entre municipios, o sea, vamos a suponer fronteras que están pegadas no pueden pasar una a la otra. O sea, es muy fuerte la restricción. ¿Y en Brasil cómo es? Acá mira, acá tentaron hacer de esa manera, cerrando todos los municipios. Hay prefeitos que querían cerrar todo, entonces se achó una medida muy drástica. Entonces o isolamento fue pedido, fue feito 14 días por varias personas. Acá andava pela praia, não havia ninguém. Andava pela cidade, não havia ninguém também. O comércio cerrou, os shoppings cerraram. Então, mas muitos municípios tentaram fazer em demasia, cerrar a entrada da cidade. E eu creio, acá todo mundo foram muito condenados pelas pessoas por uma questão de ser muito restritivo isso. Eu creio que feriu muito o que se pensou que feriu muito a vinda das pessoas. Então, foi em demasia também no início. E depois não, depois se entraram num contexto que deveriam calmar um pouco, que as pessoas têm que vir para algum lugar, muitas pessoas tinham que trabalhar. Então, para que eu abra um pouco melhor, acá ficou os caminhoneiros trabalhando, o transporte ficou trabalhando, mas muitos motoristas chegavam num posto, numa estação de serviço e simplesmente solamente abastecia o caminhão, não havia lugar para comer, lugar para matar a fome. Então ficou uma maneira muito drástica.
em alguns pontos. Em outros não, em outros se faz necessário, em outros teria que ser desta forma, nesse tema. Então, assim pensamos, ¿no? O sea que, digamos, que en este momento la restricción sería no tan profunda, digamos. Não, agora não mais, agora está flexibilizada. Agora está flexibilizaram. Acá já flexibilizaram muito. Ontem mesmo eu estava em Porto Alegre, fui visitar um amigo, então muito carro na rodovia, muita coisa. Mas quando se chegava em algum lugar, mira, todo com máscara, todo com álcool gel, em todo lugar, todos muito cuidado, afastamento um do outro, não completamente. Então, tudo acá está como um tema de 50%. Restaurante que tinha 200 lugares de capacidade estão reduzidos para 100, 80, 100. Então, está muito receptivo. E achamos que agora vai vir a segunda onda de coronavírus, que é um colapso financeiro, porque muito desempregado, muitas empresas que cerraram. Estamos lá, hoje acá, a população está mais preocupada com a segunda onda, que é o desemprego, do que com o coronavírus, que já está amenizado. Claro. Está, digamos, bastante incierto el futuro, por decirlo de alguna manera, también porque, bueno, recién lo hablaba con un científico argentino que está en el CONICET, está trabajando en el proceso de investigación, y él nos comentaba, y lo charlábamos al aire, que tiene que ver con este proceso para contrarrestar el coronavirus de inmunización que debe tener el planeta, ¿no? Somos 8.000 millones de habitantes. Para contrarrestar físicamente a este virus hay que inmunizar el 50%, o sea, 4.000 millones. Recién tenemos infectados 4 millones y pico, 5 millones, imagínense lo que falta para que se suceda. Ahí va a haber mucha tela para cortar para que los gobiernos vayan tomando decisiones, ¿no le parece? Sí, como acá también tenemos que tener la mitad de la población, como vos habló, entonces, o que hicieron un poco de exagero, acá tenemos también, mira, acá tenemos también una complejidad muy grande por cuestión de mídia, que quiera porque quiera derrubar el gobierno. Entonces tenemos acá una cosa aparte, tenemos uma série de políticos que estão contra o governo para tirá-lo do poder, porque acá pensamos que esse governo Bolsonaro é muito bueno, porque não há corrupção, não há envolvimento político nos seus ministérios, em suas coisas, só que há um grupo que queira que ele se quede. Então, agora estamos com um tema muito bravo acá, que deveríamos tratar solamente de coronavírus. Claro. Mas tenemos un tema político acá muy desgastante, la mídia inteira, a Rede Globo querendo o tempo inteiro condenar um presidente, e tudo é culpa do Bolsonaro. Acá parece que no campo do coronavírus parece que Bolsonaro é pior do que coronavírus. E nós outros sabemos que não é bem assim, pois o homem não consegue governar. Então, temos um tema acá que é muito, as informações chegam até para outro país, estão divulgando covas para mortos abertos, muita coisa que não se é verdadeiro, não se dá um contexto tão amplo. Bien, bueno, es cierto lo que dice usted, Claudio. Me parece que es importante bregar por la salud del pueblo, y es lamentable cuando no hay una consonancia política de todos los sectores, cosa por ahí que nosotros sí lo pudimos hacer acá, con los nuestros, con los que están enfrente, con los que están al costado, y hemos priorizado la salud. Ojalá, Claudio, logren ese camino, que es lo mejor, porque esto es hay para rato todavía, Claudio. Sí, por supuesto, porque nosotros tenemos que, cuando esto viró de una epidemia para una pandemia,
deveria haver uma conciliação entre todos e simplesmente ter um objetivo. O objetivo deveria ser somente coronavírus. Mas acá temos uma guerra de valores, uma queda de uma que não se compreende muito bem. Mas a medida restritiva foi feita. Muitas pessoas acham também que esse isolamento completo, horizontal, esse lockdown que foi implantado, foi muito severo também, porque, como nós estávamos falando, metade da população tem que ser infectada para que haja uma decência, para que comece a descer a curva de infectados. Então, nós miramos como esse cerramento também, que levou muitas pessoas infectadas para dentro de sua casa. Claro. Eu creio que a modo de muitas pessoas fazer um isolamento social com o grupo de risco, com a pessoa que realmente tem alguma morbidade, tudo bem. Agora, todos, há pessoas que simplesmente não vão passar nada, há outros que vão. Então, há uma coisa assim que a modo de vista de muitas pessoas foi exagero de um lado e do outro. Só que como tem esta guerra política no meio, nós outros não sabemos muito bem para que lado olhar, para que lado mirar. Então está un poco complicado. Exactamente, es lo que dice usted, Claudio. Lo preocupante en este caso es que el pueblo queda desorientado, y eso es lo triste, porque en definitiva los gobiernos deben seguir la voluntad del pueblo, ¿no? Eso debería ser, y es lamentable cuando se pierde este objetivo y lo sufren todo, ¿no? Porque no sabemos qué hacer, para dónde ir, qué es más importante y qué es más prioritario. O sea, todo es igual, lo cual no es cierto. Es como dice usted, hay un orden en este momento en el mundo, no solamente en Brasil, en Argentina, en cualquier país latinoamericano o americano. Hay una prioridad hoy, cómo cuidamos la salud entre todos, con la economía, sin la economía, son decisiones banales, si es radical, si es peronista, si es, no sé, de izquierda o derecha. O sea, hay una cuestión más importante que es el pueblo. Ojalá lo puedan armonizar, Claudio. Te agradezco muchísimo la atención y que hayas dedicado este tiempo para este programa que es la voz del defensor. Yo soy defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones. Muchísimas gracias a ustedes también, y gustaría de aprovechar este momento para mandar un abrazo para todos los amigos que tengo ahí, para toda Misiones, para toda Posadas, para que ustedes pasen bien y que luego saímos de esta pandemia, y que nosotros queremos aprovechar la vida y no ficar solamente guardado en casa, y que eso acabe más pronto posible. Dale. Gracias, bueno, amigo. Gracias a usted, Claudio. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el pueblo de Misiones. Igualmente al pueblo Florianápolis y obviamente al pueblo brasilero, al cual amamos porque somos países que siempre nos hemos intercambiado, ¿no? Bueno, así tuvimos la oportunidad de hablar con Claudio Fernando, pero es un poco para seguir reflejando el estado de ánimo que viven los pueblos, ¿no? Que esto es importante, porque a nosotros nos interesa de alguna manera visualizar cuál es la situación de qué está pasando con el pueblo, un poco para tener claro lo que nos está pasando a nosotros, como ciudadanos de Posadas, de Misiones y de Argentina. ¿Qué quiere decir una decisión y qué otra? Fíjese, ¿no? Claudio, ¿qué opina usted, doctor Quevedo, de esta realidad, no tan así? Me pone en una controversia, porque Claudio de alguna manera nos plantea un escenario de acuerdo a la gestión de gobierno, y de alguna manera dice, bueno, esta postura encontrada que tienen con algunos políticos del lugar, pero que básicamente es como que ellos mismos expresan, él como pueblo expresa su olvido por parte de la parte política, como que hay una prioridad suprema y no es la salud, no es el coronavirus, él lo dice. Acá la prioridad debe ser el coronavirus. Brasil está pasando por un proceso político bastante interesante. Bueno, ha hecho la mención de que justamente la importancia de un grupo mediático muy importante como es O Globo está tratando de socavar algo que es cierto también, que hay que entender, digamos, la democracia
la elección de las autoridades a través de la democracia es una especie de dogma que tenemos que respetar. Ideológicamente uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con algunos, pero hay que respetar los procesos democráticos. Brasil está pasando por una situación bastante complicada, porque lo que más o menos los medios de comunicación están dejando trascender es que como hay una puja dentro del mismo gobierno, son sectores que llevaron a Bolsonaro a la presidencia, los que de alguna manera están interfiriendo en determinadas acciones de gobierno. Pero sin duda, en esto estamos viendo cómo el mundo está reaccionando ante la pandemia y está tratando de poner, me parece, una falsa dicotomía que es entre la economía y la salud. Dicen que está funcionando. Yo lo que creo, en el Financial Times de este fin de semana salió un informe, el Financial Times es el diario de la City londinense, en el cual hizo para ver cómo estaba afectando al coronavirus en el mundo. Y comenzó a tomar datos y a contrastar datos del promedio de muertes que hubo en determinadas ciudades del mundo, como por ejemplo puede ser Suecia, que no tiene cuarentena, Italia, que tiene cuarentena pero está afectado, la provincia de Guayas, en Guayaquil, en Ecuador, donde vimos que los muertos los tiraban en la calle, Nueva York y alrededor de unas 19 ciudades en el mundo. Contrastaron entonces las muertes promedio entre 2015 y 2019 y las muertes que registraban ahora en abril de 2020, o sea, abril contra abril. En la totalidad. En la totalidad de estos países mostraba que tenían en promedio un 48% de mortalidad. Abril o... Este abril, en esas ciudades afectadas por el coronavirus, representaban en promedio que tenían alrededor de un 48% de mayor cantidad de muertes que para los promedios de abriles anteriores. Así que me parece que ahí está la pauta de ver cómo está afectando el coronavirus en el mundo. Es interesante, ¿no? Pero igual, estamos hablando de abril de 2018. Lo que toman es el promedio de muertes del mes de abril de 2015 al 2019 contra el 2020. Bueno, ahí ya hay grandes diferencias, le digo, porque si durante todo un año hubo 48%, durante todo un año... Hay una sobretasa de 48%. Claro, bueno, pero espere, ¿qué pasa si en un solo mes usted me dice el 48%? Vamos por parte, vamos a aclarar. No, espéreme. Ya volvemos a ese tema. En definitiva es para dejar la interrogante al aire. Hay una cuestión que nos parece importante conocer qué está pasando, no solamente en Posadas, que lo estamos contando todos los programas que tenemos, sino también qué está pasando en el resto de la provincia, ¿no? Nosotros tenemos otros defensores con los cuales estoy en contacto también y seguramente iremos charlando durante otros programas qué va pasando en otros municipios, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Patricia Lindman, ¿cómo está? Buen día, Alberto, ¿cómo están? Muy bien. Saludos a la distancia, feliz semana, un saludo a tu equipo también y a todos los posadeños. ¿Cómo está trabajando la defensora del pueblo de la ciudad de Oberá en este momento de pandemia? Bueno, estamos trabajando mucho a pesar de esta situación atípica que nos toca vivir a todos. Nosotros prácticamente desde el comienzo de la cuarentena estamos trabajando en horario reducido, atención al público, de 8 a 11, haciendo muchísimo hincapié en que la gente se quede en su casa y que utilicemos los distintos canales de comunicación, WhatsApp, teléfono fijo, correo electrónico, página web, para que la gente se quede en su casa, reitero que es lo importante. Estamos con horario reducido. En Oberá se está implementando, de acuerdo a una resolución del Ejecutivo Municipal, una administración de la cuarentena por la cual a las personas se habilita salir de acuerdo a la terminación de su DNI 3 días en la semana o los 3 días restantes, eso es par o impar. Eso, bueno, en principio trajo algunas complicaciones, ¿no? Pero bueno, estamos notando que la gente se está acostumbrando. También el horario de los comercios, están abiertos hasta las 15 horas. Las farmacias sí pueden ir en cualquier momento, pero lo que es comercio, alimentos, es decir, supermercados, grandes almacenes, de 7:30 a 15 horas.
Y bueno, he aquí las preocupaciones también de los comerciantes, ¿no?, que se han acercado mucho a la Defensoría a solicitar nuestra intervención ante el intendente para que los pequeños comercios de los barrios puedan trabajar unas horas más, ¿no? Así que en ese sentido estuvimos enviando una recomendación por parte de la Defensoría del Pueblo, solicitando también que se extienda un poco más este horario. Así que estamos a la espera de alguna respuesta por parte del Ejecutivo, pero bueno, se entiende que estamos viviendo una situación atípica, muy difícil para todos, hay mucha preocupación, y bueno, los días pasan, la preocupación se sigue agravando, hay muchos comercios que están cerrando, algunas pymes sí han obtenido algún que otro beneficio por parte de la CIP, pero no todos. Y también está, Alberto, la gente que está, y que todos sabemos, en el mercado informal del trabajo, ¿no? Aquel empleado que no está inscrito, aquel comercio que no está habilitado, aquel señor que nos corta el pasto, aquel pequeño trabajador que tampoco puede salir a laburar, ¿no? Y se complica cada vez más. Así que, no obstante ello, nosotros estamos trabajando mucho, no ha disminuido el número de expedientes ni de reclamos en estos días de cuarentena, por el contrario. También estamos recibiendo pedido de auxilio, por así decirlo, de aquellos hogareños que están en Buenos Aires, de aquellos hogareños que están estudiando en Córdoba, de aquellos hogareños que están estudiando en Córdoba capital, en Santa Fe, y bueno, articulando ahí con las distintas defensorías de las demás provincias para poder ayudar a estas personas, ¿no? Así que más o menos ese es el panorama que estamos viviendo aquí. ¿Y la medida restrictiva cómo se está llevando por parte del municipio en Oberá? ¿Hay, digamos, anuencia por parte del comercio? ¿No hay resistencia? ¿Qué ves vos ahí? Acá se ve mucha resistencia, mucha preocupación por parte de los comerciantes, los pequeños comerciantes, los negocios de ropa, por ejemplo, solamente pueden trabajar a través de motomandado, enviar sus mercaderías y por páginas web o WhatsApp. Y aquí un problema a la hora de comprarse ropa, pues decían unos comerciantes, nosotros en abril no vendimos nada, porque comprarse ropa y enviarla y hacer los cambios por motomandado es prácticamente imposible. Los comercios chicos de los barrios, como te decía, hay una situación de enojos, lo que se percibe, ¿no? Y lo que percibimos nosotros de la Defensoría, hemos recibido reclamos, notas de las distintas comisiones barriales de distintos barrios, donde por ahí los barrios más periféricos son los que tienen comercios más chicos, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, complicada, mucha incertidumbre, una situación muy complicada la que se está viviendo. Qué situación, ¿no, Patricia? Nosotros percibimos también lo mismo, ¿no? Si bien hay un acompañamiento fuerte del gobierno, porque no podemos no destacar lo destacable, como también a veces estamos preocupados, lo manifestábamos, bueno, nosotros estamos participando en foros y creo que es un dato de la realidad muy fuerte que haya del total de los infectados en la Argentina, sean un 30% de la salud, ¿no? Que sean trabajadores de la salud. Es muy preocupante eso, ¿no? Muy preocupante. Muy preocupante, Alberto, y para darles un pantallazo también de lo que se vive acá en la zona centro, cabe recordar que Oberá está en el centro y que del departamento, por así decirlo, que son vecinos de otras localidades que tienen que venir a Oberá a pagar sus servicios, su factura de luz o de agua en la cooperativa eléctrica, a algún telecentro, hacer sus trámites acá. Oberá es una ciudad de servicios y con empresas proveedoras que sí o sí necesita el vecino de Alvear, de Los Helechos, de Colonia Alberdi, venir hasta la ciudad. Y todo esto de la cuarentena les ha complicado, imagínate, la vida. También el tema de la terminación del DNI, ¿no? Que estaban muy angustiados porque decían, en una familia, de una pareja, uno maneja, el otro no. El que le toca venir no puede venir porque no hay transporte, y no puede venir en auto con su esposo porque el esposo no puede trabajar. Y bueno, ahí también tuvimos que
intervenido, estuve hablando con los intendentes para llevar un poco de tranquilidad también, porque los vecinos, llamaban a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Seguían para hablar con nosotros para ver cómo se les puede ayudar. Claro. Y el tema es que van pasando los días, Alberto, y esto se va extendiendo en el tiempo, y entonces es complicado y realmente hay que... Y la perspectiva también con lo que se dice. La perspectiva defensora no está tan fácil, porque lo charlábamos hace un rato con un genetista nuestro acá en Misiones, que está en el CONICET, está en Buenos Aires trabajando. Ellos están haciendo los test masivos, comparado con lo que hace el CONICET por ahí. CONICET tiene mucho más precisión, pero que básicamente el masivo permite detectar de alguna forma el anticuerpo y determinar el camino del coronavirus. Y estuvimos charlando no solo de eso, sino también del proceso que lleva para que un virus en la sociedad o en la comunidad, en el pueblo, sea resistente. Según datos precisos, para que un virus sea ya inmunizado en la sociedad, tiene que el 50% de la población aparentemente mundial inmunizarse a través de adquirir este virus, que puede ser por vía artificial o natural. Y en esa dirección van las decisiones políticas. Y si el 50% del planeta tiene que infectarse, imagínense que de 8.000 tiene que infectarse 4.000, estamos bastante lejos de la realidad de la solución al problema. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista natural eso va a llevar muchos años, y desde el punto de vista artificial hasta ahora estamos estudiando. Claro, no. Encima, esto surgió en diciembre, por así decirlo, ¿no? Y estamos en abril y es como que pasaron 10 años. No sé si esa es la percepción que tienen ustedes. Y va a pasar mucho, Patricia, por eso es importante que nosotros seamos un nexo, porque vamos a seguir con la visión, esto yo lo digo así, arriesgando un poco a veces las miradas externas o de las acciones. Creo que la Defensoría va a seguir siendo un nexo importante para la defensa de los derechos con garantías constitucionales en este momento, y va a ser por mucho tiempo. No tenga ninguna duda, defensora, que va a ser así. Gracias por comunicarse y dedicarme este tiempo, defensora. No, gracias, Alberto. Y bueno, estamos en contacto y trabajando juntos, así que a disposición siempre. Dale. Y gracias también a la Defensoría del Pueblo de Posadas por la predisposición de ustedes siempre en ayudarnos y en articular los distintos mecanismos para poder ayudar a nuestro pueblo. Es nuestra obligación. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, así un abrazo a la distancia. Estuvimos en comunicación con la defensora del pueblo de la ciudad de Oberá, Patricia Nitman. Quedó pendiente el día de la discusión con el doctor Quevedo para el próximo programa, que la voy a dar porque me interesa, y vamos a seguir, ¿no?, en este proceso. Por ahora vamos a ir intercalando, ¿no?, porque también tenemos que ir tomando conciencia de la realidad. Esto no va a pasar tan rápido como algunos tienen, ¿no? Sí. Ese deseo. Lamentablemente va a ser así. Sí, para ir cerrando, era aclarar, en el Financial Times hay un gráfico que salió en el que muestra, lo que dice es que las tasas de mortalidad han aumentado en las áreas urbanas más pobladas del mundo. O sea, sin importar si se han sido reportadas o no como a causa de coronavirus. Bien, un dato interesante. Igualmente después yo le voy a dar el debate al doctor Quevedo, que tiene que ver con la cantidad en el periodo, 1 año y 1 mes. Después yo le explico el próximo programa. Bueno, vecinos, vecinas de la ciudad de Posadas, agradecemos su acompañamiento, su presencia, y agradezco que esté del otro lado. Así que, como siempre digo, no atrévase a soñar, acérquese a la Defensoría, traiga su problema y sigamos debatiendo y encontrando soluciones, aún con la pandemia. Que tenga buena jornada.